Hola, ¿qué tal, estimados hermanos? Nuevamente por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les trae a ustedes un programa evangelístico y de doctrina con base en el Evangelio o Palabra de Dios. Antes quisiéramos, a través de nuestra proyección hacia nuestros hermanos a través de la red, hemos recibido una serie de consultas y queremos aclararlas porque formamos parte de una institución en el Señor que ha sido creada como un programa, valga la redundancia, un programa evangelístico que tiene como objetivo, como ya lo hemos dicho muchas veces, únicamente el poder eh, difundir, enseñar, exhortar con base a la palabra de Dios a aquellos hermanos, ya sea convertidos como así también aquellos que aún no han tenido la dicha de conocer y de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, nuevamente nos hacemos un deber señalar que no somos una iglesia constituida, ni tampoco pretendemos llamar bajo el nombre de la ruta bíblica del Señor Jesucristo a miembros de una congregación o de una iglesia local. No somos una iglesia, solamente somos, como ya dije, un programa que va a ustedes y que por la gracia de Dios ha llegado a muchos lugares. De esta manera, quien está hablando entre ustedes ha podido estar presente en distintas denominaciones y hemos podido intercambiar desde esta perspectiva doctrinas, enseñanzas, exhortaciones, alabanzas a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, que es muy útil poder señalarlo, e insisto, debido a una serie de consultas efectuadas por algunos creyentes, miembros de distintas congregaciones, puesto que cada uno de ellos pertenecen a una congregación y por lo tanto, si el Espíritu Santo y el Señor los tiene allí, alabado sea el Señor Jesucristo. Este programa, como dije, no llama a ninguno de ustedes a poder abandonar sus iglesias locales ni la comunión con otros hermanos. Sencillamente queremos ser un aporte más ante la difusión de la palabra del Señor. Pues bien, como dije, habiendo dicho esto, comenzamos con el programa de hoy. Hoy día vamos a hablar de Dios en una persona. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. A la luz del Evangelio, ¿qué debemos entender nosotros como creyentes o como personas? El Espíritu Santo es un sujeto o parte de Dios, consciente y racional, con capacidad de discernimiento propio, es decir, como Espíritu Santo, y de respuesta sobre su propio accionar. En Juan capítulo 14 del versículo 15 y 16 se nos describe justamente la relación existente entre las tres personas de Dios, es decir, un solo Dios, tres personas. Es posible de una lectura cuidadosa de estos capítulos de la palabra de Dios y allí podemos conocer, por lo tanto, a la persona de Dios en toda su plenitud. No obstante, lo ya expresado, debemos reconocer que no aparece en el Evangelio la palabra Trinidad expresamente escrita justamente en su palabra para identificar a Dios como una persona triuna o trina. Pero podemos encontrarla cuando nos damos cuenta de la acción de Dios expresada en la Biblia desde los orígenes mismas de la creación. Así es que podemos encontrar en Génesis 1 y 2, cuando dice, en el principio Dios creó, debemos identificar aquí al Padre, los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta aquí tenemos identificadas dos partes o dos personas de Dios, es decir, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Se nos ilustra así una parte de la persona de Dios, el Espíritu Santo,
Luego describe su relación y una función entre el Padre y el Espíritu. En 2 de Corintios 3:17 nos dice la palabra, porque el Señor, Dios, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estamos hablando entonces, identificando la acción de una persona de Dios en esta triunidad o en este Dios triuno que es el Espíritu Santo. Ahora estableceremos la tercera persona de Dios en su existencia trinitaria o de Trinidad, o como también se identifica como un Dios triuno, es decir, tres personas, un Dios. Estos son sinónimos en la práctica. La tercera persona es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que como sabemos, actuando en plena concordancia con Dios, es decir, con el Padre y con el Espíritu Santo, describe cómo actúa en Juan 1, del versículo 1 al 4, cuando nos habla y establece la presencia del Señor Jesucristo como Dios. Y dice, en el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, el Señor Jesús, identificado como el Verbo, era Dios. Este era en el principio con Dios, es decir, Padre e Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Señor Jesucristo. Y sin Él, sin el Señor Jesucristo, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, el Señor, y la vida era la luz, el Señor Jesucristo, de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Aquí ilustra la relación del hombre sin Dios que se encuentra en tinieblas. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el Padre, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis ahora al Dios vivo, al Padre? Es decir, estamos encontrando en el Evangelio las tres personalidades de Dios. Cuando hablamos de personalidades, estamos hablando de entes, como ya dijimos, con características propias, todas ellas en una sola, tres personas diferentes en una sola persona que es Dios. Ahora bien, dentro de esta Trinidad y en plena armonía, el rol del Padre es declarado por el propio Señor Jesucristo cuando nos declara en Juan 10:29, Reina Valera 1960, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Estamos hablando en cuanto a posición, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dos personas, el Padre, el Hijo, Dios y Cristo. Vamos a ver más adelante también cómo se identifica a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con ello? Que siendo el Padre mayor que el Hijo y que el Espíritu Santo, siendo este mayor, ¿es un Dios superior? No, de ninguna manera. Solo se refiere a una característica jerárquica que ordena el actuar de las tres personas de Dios. Le pedimos al Padre en las oraciones, en el nombre de Cristo, y Dios el Padre obra mediante el Espíritu Santo de Dios, respondiendo nuestras peticiones. Hasta aquí hemos demostrado a la luz del Evangelio la doctrina de la existencia y acción de la Trinidad. Y esta es armónica, y cada una de las personalidades son concordantes en su acción hacia nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús. Dios triuno o Dios trino, entregándonos por fe en Cristo la salvación. Llama también a los incrédulos, es decir, a ti que no has recibido, Señor, a creer en ese sacrificio en el cual el Señor Jesucristo, cargando todos los pecados de nosotros, los hombres, muere en la cruz
y derrama su sangre, pagando así el precio del castigo que tú y yo merecimos y los que hemos creído merecíamos, para que Dios el Padre nos dé la vida eterna y nos limpie y perdone de todo pecado. Tú que no has creído en el Señor, hoy es hora que tú le digas de plenamente y de pleno corazón, con un sentimiento verdadero, con tus palabras: Señor Jesucristo, ven a mi vida, reconozco que soy pecador. Necesito que tú seas mi Señor y Salvador, creo que tú moriste por mí. Si tú has hecho eso de corazón, libremente, sin que nadie te presione, has pasado de muerte a vida y has nacido de nuevo y eres un hijo de Dios. Veamos ahora cómo ha actuado Dios entonces hacia nosotros. Dios el Padre, en Juan 3:16, ustedes lo conocen, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Hijo, refiriéndose a su persona y a su muerte, declara en Juan 10:18: nadie me la quita, sino, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, es decir, para entregar su vida, y tengo poder para volverla a tomar, es decir, triunfar sobre la muerte, resucitando, para que nosotros también podamos resucitar a la manera de Él. Repito, nadie me la quita, su vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios el Espíritu Santo es el propio Señor Jesús que nos describe cómo actuará la persona del Espíritu Santo. Juan 16, 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, la tercera persona, cuando venga, todavía no estaba, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Está hablando que los hombres no habíamos recibido todavía el Espíritu Santo como iglesia, como creyentes. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él, dice el Señor Jesucristo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo del Señor tiene como obra y como misión de una de las partes de Dios llevarnos a los pies de la cruz, llevarnos a los pies de Cristo, darnos a conocer y a entender que el Señor Jesucristo le agradó a Dios, es decir, al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo en plena concordancia, que toda gloria, toda honor y toda honra recaiga en Cristo Jesús, Señor nuestro, y dar gracias por medio de la obra que Él ha sido hecha por Él en la cruz al entregarse por nosotros los pecadores. A continuación, dentro de este sermón, queridos hermanos, por la gracia de Dios en Cristo Señor nuestro, que inspirado por el Espíritu Santo, nos referiremos a la importancia y obra del Espíritu Santo en nosotros, los creyentes, y los haremos como un versículo base de esta exposición, Juan 16, 7 y 8, que dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando el Señor Jesucristo antes de su muerte, le está hablando a los apóstoles. Repito, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Nadie, ningún hombre, mujer, niño, de la edad que sea, puede ser convencido de pecado si no ha sido guiado por el Espíritu Santo. Es Dios quien pone en nosotros, entonces, por medio del Espíritu Santo, el querer como el hacer, el arrepentirnos, el identificarnos como pecadores. Por eso que el propio Señor Jesucristo habla sobre el papel del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, es decir, del pago, porque el pago del pecado es muerte, y Él convencerá que Él, en su persona, en la cruz del Calvario, Él obró en justicia, es decir, pagó con aquella deuda
para que Dios el Padre nos vea como limpio de justicia y de juicio. ¿Y cuándo ocurre el juicio? Cuando el Señor Jesucristo muere, desciende al infierno, pero no solamente muere, no solamente desciende al infierno, sino que Él sale victorioso, para que, al igual que tú y yo, el día de mañana, nosotros, cuando Él nos llame o cuando Él venga por nosotros, podamos ser victoriosos, porque Él actuó por ti y actuó por mí. Entonces, cuando habla de pecado, nosotros sabemos que tanto en creyentes como en inconversos, nuestras conciencias actúa eficazmente el Espíritu Santo, por medio de mostrarnos la voluntad de Dios, por medio de su palabra y la acción de Cristo, que habiendo muerto por nosotros en la cruz, para perdonar nuestros pecados y santificándonos por medio del lavacro de su sangre derramada por nosotros, conocidas por su palabra, sin haber creído en ella, nuestras obras son malas y por lo tanto pecamos. Nuestras obras pasan a ser un testimonio de agradecimiento por la obra única, suficiente y veraz hecha por Cristo en la cruz. En 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, es decir, de vencer al pecado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De amor, es decir, de que nosotros podamos vencer cada vez más esa parte que tenemos al interior de nosotros, que somos egoístas, somos ególatras, somos personas muy autosuficientes y creemos que somos capaces de hacer todo cuanto nosotros nos propongamos. Por lo tanto, dice, no nos da el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. El amor todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, el amor es benigno. Y debemos hacer así nosotros con nuestro prójimo. Y de dominio propio, es decir, no hacer aquello que no conviene y que es desagradable ante los ojos del Señor. Después dice de justicia, de justicia. Dios en la persona del Espíritu Santo nos convence de justicia. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, guiados por el Espíritu Santo, que entró a vivir en ti y en mí el día que creímos. Él nos está haciendo la obra en nuestra conciencia y nos habla a través por la palabra del Señor de que debemos andar en el Espíritu, es decir, guiados por lo que el Espíritu Santo nos habla a través del Evangelio. Y por último dice, de juicio, los hombres naturales sin Dios, por nuestra acción de pecadores, somos merecedores del santo juicio de Dios y su dictamen en la muerte. Isaías profetiza de cómo por la obra del Espíritu Santo que Dios depositaría en Cristo, impondrá la justicia de Dios. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, Señor Jesucristo, yo le sostendré, dice Dios, porque el Señor Jesucristo se hizo hombre, era Dios hecho hombre, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto sobre él, Cristo hecho hombre, mi espíritu, es decir, la tercera persona de Dios, mi espíritu, el Cristo, traerá justicia a las naciones. ¿Y cómo traerá justicia? Por medio de su muerte en la cruz, en la cual tú debes creer. Ahora bien, para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos mandó el Consolador, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el cual fue pedido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Actúa el Espíritu Santo, el Consolador en nosotros, para nuestra edificación, exhortación y consuelo. Y estas acciones están destinadas para que seamos imitadores de Cristo en santidad en nuestras vidas. Es decir, santidad, una vida al servicio del Señor. Es decir, una vida siendo apartados para poder obedecer esa doctrina, esa sana doctrina del Evangelio que transforma nuestras vidas. En Levíticos 19:2 dice el Señor, Dios, sed santo, porque yo soy santo. Luego, es el propio Señor Jesucristo quien dice lo mismo, identificándose con Dios, el Padre.
en primera de Pedro 1:16, citando a Isaías también, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, el Señor Jesucristo dice, citando las Escrituras, citando a Isaías. De esta manera y en este contexto, para glorificar a Dios y siguiendo este mandato de santidad, Dios y Cristo, por su Santo Espíritu, actúa en nosotros según lo establecido y descrito en 1 Corintios 12, del 7 al 11, que dice así: pero cada uno es dado a la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este es dado el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Ahí está descrita la obra preciosa del Espíritu Santo, que fue pedido por el Señor Jesucristo y enviada por Dios el Padre, es decir, la tercera persona de la Trinidad, es decir, de Dios. Ahora bien, queridos hermanos en Cristo, y Jesús, Señor y Salvador nuestro, podemos decir con auténtica alegría en su muerte, con auténtica alegría, que cuán grande fue el amor de nuestro Señor depositado en su muerte de cruz y reflejado en sus palabras, cuando le confesó a los apóstoles que Él rogaría al Padre, puesto que Él iría al cielo a prepararnos moradas para nosotros, los creyentes, y el Padre mandaría otro consolador, porque mientras estaba el Señor Jesucristo, Él nos consolaba a aquellos con los cuales Él tenía contacto. No se olviden que era Dios hecho hombre, pero ahora vendrá el Consolador, quien consolará a todos los que crean en Cristo. Por ello es que el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestras debilidades, a crecer en la vida cristiana, y nos edifica de gloria en gloria a la imagen de Cristo. 1 Corintios 3, 16 y 17 nos habla: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza por el Espíritu del Señor. Después dice: ¿y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanara el templo de Dios, es decir, su cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es decir, apartado de pecado. En el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 1, relata una multitud de pecados que Dios nos atribuye sin el Señor Jesucristo. Y en el versículo 11 dice: y esto era y alguno, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios que mora en nosotros. Presente Dios entonces en las tres personas, en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios el Padre, que mora, ¿dónde? En nosotros. Además, las Escrituras dicen, identificando al Espíritu Santo: el Espíritu Santo es un río de agua viva que da vida. Eso aparece en Juan 4:14 y Juan 7:34 al 37. Después, el Espíritu Santo es como una paloma de paz, según Mateo 3:15 y Mateo 10:16. En Efesios 6:17, el Espíritu Santo es la espada de la paz. En Hechos 2:3 es una llama de fuego santo. En Juan 3:6 al 8 es viento de Dios. En Gálatas 5:22 y 23 es el dador de buenos frutos. En Mateo 25:1 al 13 es el aceite para vuestras lámparas. Rendir nuestro cuerpo y mente a Dios como un sacrificio vivo, este debe ser el camino constante del discípulo del Señor. Véase Romanos 12:1-2. El hombre comprado por la sangre de Cristo es un hombre rendido al Señor. Vive en el arrepentimiento. Es leal y completamente sumiso en toda obediencia a su Salvador. Si estamos en esa condición, entonces somos transformados del mundo de vanidad y orgullo al reino del Hijo de Dios.
Podemos ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo llena al creyente. Con él, este relleno permite al creyente a ser capaz de experimentar la presencia del Espíritu, alimentación, y manifestar su fruto, por ejemplo, amor, gozo, paz, etc. En Hechos 7:55 dice, pero, hablando de Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pies a la diestra de Dios. Debemos decir que existe en el Evangelio 20 casos de llenura del Espíritu Santo que se ilustran en Miqueas 3:8, en Efesios 5:18, en Éxodo 31:3, en el 35:31, en Lucas 4:1, 1:41, 1:67 y 1:15, y en Hechos 4:1, 9:17, 13:9, 4:8, 11:24, 6:5, 7:55, 6:13, 2:4, 4:31 y 13:52. Es decir, 20 casos en los cuales los hombres del Señor, en estas citas, aparecen que han sido llenos del Espíritu Santo. También podemos gozarnos en Dios por medio del Señor Jesucristo, según Efesios 1:13, en Él, en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y palabra de verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Y luego añadiremos 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El que cree tiene el Espíritu del Señor. El que no ha creído, no se ha convertido, no tiene el Espíritu del Señor. Por último, quisiera decirles que un amor en Cristo, queridos hermanos, que en nuestra vida de creyentes en el Señor Jesucristo, y a la luz de lo expuesto en este sermón, descrito por textos del Evangelio, o sea, por su palabra, y por estas razones debemos buscar y hacer acciones de arrepentimiento con objeto de obtener los frutos del Espíritu Santo, y esto es con el objetivo de proyectar la imagen de Cristo, nuestro Señor, en nuestra vida. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Como ustedes pueden haber escuchado y haber apreciado, Dios en su inmensa sabiduría, las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han cumplido un rol magnífico, completo y perfecto, el cual nos lleva a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos guía, nos dice, porque mora en nosotros, lo correcto de Dios actúa en nuestra mente y actúa en nuestro corazón. Si escucháis hoy día el Espíritu del Señor que te habla sobre la presencia de Cristo, tú que no has creído, entrégate al Señor. Y tú que eres un creyente, déjate guiar por la dulce guía del Espíritu Santo, que te llenará de gozo cuando tú hagas la voluntad del Señor. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les saluda, al terminar esta breve presentación, sermón conferencia, deseándoles que ustedes sean fieles en Cristo Jesús y llenos del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Si este programa le ha sido de bendición, compártelo. Si quieres, puedes suscribirte para recibir y poder escuchar una serie de otros programas y sermones muy parecidos a este, que tienen como objetivo llevarte al conocimiento de la palabra de Dios, a la gloria de Cristo, al amor del Padre y a la guía del Espíritu Santo. Amén.